Curso básico de doctrina espírita. Le damos gracias a los guías por su asistencia, su dedicación, y pedimos por que Álvaro hoy tenga ese acompañamiento necesario para su disertación. Muchas gracias y que así sea. Álvaro, la palabra es tuya. Gracias. Muy buenas noches a todos, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Vamos a desarrollar en el día de hoy el tema de la ley de amor, fraternidad universal, que es uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, la ley de amor, de Allan Kardec. Y esta definición es importante que la repasemos nuevamente. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Vemos allí que se refiere a Jesús, a la doctrina de Jesús, no solamente la doctrina como la enseñó teóricamente con sus palabras, sus discursos, sus sermones y sus llamados y frases, no, sino con su ejemplo personal. Conformó así una doctrina que hoy hace parte de la doctrina espírita en su parte esencial como enseñanza moral, y resume entonces los sentimientos por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. ¿Por qué dice así? Porque el hombre en su origen solo tiene instintos, más adelantado y corrompido solo tiene sensaciones, pero instruido y purificado tiene sentimientos, y el punto exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. Como podemos ver allí, está haciendo alusión, ¿no?, a la ley de evolución, mundial, digamos, universal, que está contenida como un fundamento de la doctrina espírita, la evolución del principio espiritual. Desde que sale de las manos del Creador, empieza su interacción con la materia, con la energía que conforman el universo, todo regido por leyes divinas, y de esta interacción va a resultar el crecimiento, el despertar, la evolución del espíritu, desde estados primitivos, elementales, hasta estados más evolucionados, encaminándose hacia la perfección, ¿no? Entonces el hombre primitivo, como sabemos, y los animales también, tiene instintos. Después, en el transcurso de la evolución, se van desarrollando las sensaciones y finalmente los sentimientos. Pero en el estado actual de nuestra humanidad en estado de transición, se detectan que parecen imperar instintos en ciertas personas, en ciertos individuos o grupos. Las sensaciones también hacen parte de la naturaleza humana, y los sentimientos se van despertando gradualmente en la marcha evolutiva, que es bastante extensa, en donde se requieren de centenares de reencarnaciones, en donde el espíritu adquiere la madurez, el desarrollo intelectivo, el desarrollo de la inteligencia, de la razón. Poco a poco va surgiendo el sentido moral, y este sentido moral se va igualmente desarrollando hacia estados cada vez más evolutivos, más superiores para cada uno. Seguimos con el tema del encadenamiento entre los instintos, las sensaciones y los sentimientos. El hombre en su principio solo tiene instintos, pues quien domina los instintos está más próximo a la partida, del punto de partida, que al fin. Para adelantar hacia este es preciso vencer los instintos en provecho de los sentimientos. Vencer los instintos indica que va a depender del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros para tomar los instintos, no en el sentido de apagarlos totalmente, porque ellos constituyen
una fuerza natural de todo ser en evolución, ¿no? Y en nosotros los instintos todavía funcionan, pero ya predomina el manejo racional y el sentido moral, porque esos instintos son una fuerza, una energía evolutiva que también funciona en la parte orgánica, ¿no? Entonces, es decir, perfeccionar estos sofocando los gérmenes latentes de la materia. Es un mensaje que aparece en el Evangelio dictado por un espíritu, Lázaro, en París, 1862, como podemos ver allí y repasar en el Evangelio según el espiritismo. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento, como podemos encontrar en esta enseñanza. Llevan consigo el progreso, como la bellota encierra la encina, y los seres menos avanzados son los que permanecen avasallados por los instintos. La ley de amor entonces une a los seres en la medida en que se va desarrollando. Es bueno no perder de vista el concepto de la evolución espiritual, ¿no? De la justicia divina, las leyes divinas. Es en este punto en donde todos los fundamentos de la doctrina espírita tienen que ir unidos, entrelazados, porque hay una profunda relación entre todos ellos. Por eso el espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente. Y más que bienes terrestres, os traerá la gloriosa elevación. Entonces será cuando, comprendiendo la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los suaves goces del alma, que son los preludios de los goces celestes. El espíritu cultivado como un campo, indudablemente, cuando ya tenemos cierto grado de conciencia como en la actualidad, y que por cierto la doctrina espírita, así como otras doctrinas espiritualistas, nos ayuda a despertar esa conciencia y nos vamos informando al respecto de las realidades espirituales, donde no solamente somos un cuerpo, somos un espíritu en evolución, y que el cuerpo, como ya sabemos, es todo un valioso instrumento para ese crecimiento espiritual. Pero está la conciencia, está el sentido moral en desarrollo, está la experiencia a través de las distintas reencarnaciones, y son varias herramientas con las cuales contamos para que nosotros vayamos tomando las riendas de nuestro propio crecimiento espiritual. Como hemos referido en otras clases, el ser humano en la actualidad no tiene conciencia de sus reencarnaciones anteriores, y mucho menos tenemos conciencia de nuestro proceso evolutivo, cómo hemos llegado hasta el actual estado en donde tenemos un cierto grado de conciencia. Y las leyes de la naturaleza nos han conducido como de la mano hasta el estado actual. Ahora que ya tenemos una cierta información sobre las realidades espirituales, nos corresponde entonces tomar en nuestras manos el control de nuestro proceso evolutivo, ya no tanto el proceso de evolución biológica que hemos hecho sin tener conciencia de ello. Repito, las leyes de la naturaleza nos han ayudado, hemos cabalgado sobre esas leyes hasta llegar a la condición actual. Pero ya en esta reencarnación, con estos conocimientos, se da un inicio del despertar de la conciencia, en donde tenemos ya un mayor conocimiento de que por la conciencia misma y la fuerza de voluntad y el autoanálisis se va dando una autotransformación como un cultivo de nuestro propio espíritu. Ya no viene el crecimiento impulsado desde afuera. Ahora la doctrina espírita nos hace el llamado de que ese impulso tiene que nacer conscientemente desde adentro hacia afuera. Ya no es la imposición férrea de unas leyes, unos reglamentos humanos, ¿no? Que por cierto también eran imperfectas esas reglamentaciones, eran parcializadas, llenas de muchos vicios y parcialidades, ¿no? Sino que ya ahora
tomamos el impulso porque sabemos que estamos en una marcha evolutiva en donde poco a poco tenemos que ir superando los instintos, las pasiones, las sensaciones, para ir aflorando el sentimiento. Indudablemente que ya en este nivel nosotros tenemos sentimientos, ¿no? Pero no están completamente atemperados, no están completamente pulidos, ¿no? Es todo un proceso que todavía tenemos un largo camino que recorrer para ir desarrollando los sentimientos en todos y cada uno de nosotros. Entonces encontramos allí en esta enseñanza del Evangelio que la ley de amor reemplaza a la personalidad. ¿Por qué? Porque nosotros en ese proceso evolutivo hemos desarrollado un ego. Algunos llaman un ego biológico que va desenvolviéndose hacia un ego de carácter psicológico. El yo biológico ha servido de vehículo para la evolución del espíritu y todavía es el sustento de nuestra evolución, ¿no? Cómo tenemos nuestro cuerpo físico, nuestra anatomía, nuestra fisiología, los sistemas, los órganos, las células, los tejidos, son todos elementos que entrelazados a través del perispíritu le dan al alma la posibilidad de interactuar. Y posteriormente se va desarrollando en el ser el llamado el yo psicológico, el ego propiamente dicho, ¿no? Pero ese ego, ese yo psicológico, como enseña la doctrina espírita, enseña Juana de Ángeles también, en la mayoría de sus obras, se constituye también en un obstáculo, en un freno para nuestro despertar y crecimiento espiritual. Pero tomando conciencia de que hay ese yo psicológico que cumple una función, pero que no debe ser el factor preponderante, debe ser concientizado, debe ser trabajado para estados más avanzados. Es así entonces como se desarrolla la personalidad que dura mucho tiempo, ¿no? Esa personalidad domina y por supuesto es una personalidad egoica. La ley de amor reemplaza la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. Es decir, cuando ya el amor está asimilado y vivificado y practicado por todos y cada uno de nosotros, va encaminándose al desarrollo, al aniquilamiento de las miserias humanas, porque las miserias humanas están comandadas por el personalismo, por el egoísmo, el orgullo y todos aquellos elementos negativos. Por eso dice que feliz aquel que elevándose sobre su humanidad quiere con grande amor a sus hermanos doloridos, porque a medida que se desarrolla este amor, pues vamos viendo al prójimo no como el enemigo, como el rival, como el competidor, sino como el hermano, por ser todos hijos de un solo Padre que es Dios. Feliz aquel que ama porque no conoce ni la carestía del alma ni la del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado fuera de sí mismo. Luego que Jesús hubo pronunciado esta divina palabra amor, hizo con ella estremecer a los pueblos. Algunas personas piensan que antes de Jesús no se había hablado de amor, pero sin embargo, repasando la historia, viendo otras culturas, otras civilizaciones, otros líderes espirituales, líderes religiosos, líderes sociales en las distintas civilizaciones, vemos que ya fue apareciendo en ellos la semilla de la enseñanza de amor que Jesús vino a cristalizar en su máxima expresión. Y también se sabe a la luz de las enseñanzas de entidades como Emmanuel, en el libro Caminos de la Luz, en donde vemos que allí muestra que Jesús, al ser el guía espiritual de la humanidad y de la tierra, fue enviando antes de él a misioneros que reencarnaron en Egipto, en Grecia, en Roma, en Babilonia, en la China
y por supuesto en el antiguo Israel, que ya traían una semilla, fueron preparando como reveladores, como líderes, como misioneros, como inspirados, igualmente en la India, las semillas de la ley de amor, que fue expresada en mayor o menor grado de pureza. Entonces la reencarnación dice que triunfa sobre la muerte material, porque como sabemos, lo que muere es el cuerpo material, pero el espíritu es inmortal, sobrevive y pasa a la dimensión espiritual en una forma temporal, permanecemos allá y después volvemos a una nueva reencarnación como cursos sucesivos que el espíritu necesita para su crecimiento. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos porque esa palabra levanta la piedra de las tumbas vacías y la reencarnación, triunfando de la muerte, revela al hombre ofuscado su patrimonio intelectual. Ya no le conduce a los suplicios, sino a la conquista de su ser elevado y transfigurado, cuando se logra ya esta elevación. Entonces, ¿por qué la segunda palabra del alfabeto divino, y que la primera es el amor y la segunda la reencarnación? ¿Por qué la presenta con tanta importancia? Porque normalmente, si nosotros repasamos la historia, a excepción de algunos pueblos, no se creía sino en una sola vida, una única existencia en la cual el espíritu o se salvaba o se condenaba en términos de la religión. No veían otro camino que un destino eterno o eternamente condenado o eternamente en el paraíso o en el cielo, o un término medio cuando se habló del purgatorio. Fueron simbolismos de carácter religioso que tenían en el fondo una enseñanza muy vaga que quedaba obnubilada poco a poco con respecto al dogma de cada uno de esos pueblos. No se nos había hablado de reencarnación, salvo, como dije, en algunos pueblos en donde sí existía como un conocimiento, pero que era visto como algo muy lejano, muy misterioso, de por allá de Oriente, que los griegos trajeron a Occidente. Sin embargo, cuando ya Kardec empieza a establecer contacto con el mundo espiritual, los espíritus empiezan a comunicarse y a dar sus enseñanzas, aparece el concepto de la reencarnación, que levanta el velo de la ignorancia espiritual y nos muestra un futuro más promisorio, porque ya no hay penas eternas, no hay condenación eterna, ni hay ese premio que algunos adquieren de ir directamente al paraíso eternamente, una eterna felicidad, sino que cuando se habla de reencarnación aparece la justicia divina en un nuevo concepto. ¿Por qué? Porque ya con la justicia divina, que se materializa a través de las reencarnaciones, indica que los seres siempre vamos a tener oportunidad del resarcimiento, de saldar nuestras deudas, enderezar nuestro camino, buscar el camino del bien e ir creciendo evolutivamente. Por eso es importante, así como aquí dice el mensaje, que esta palabra triunfa de la muerte, porque ya no hay muerte. El amor es de esencia divina, nos enseña la doctrina espírita. Y desde el primero hasta el último, poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. ¿Cuál es ese fuego sagrado? Es el amor. ¿Y el amor de quién nace? Del propio Dios, porque el amor es la esencia divina. No, recordemos que en la doctrina espírita los espíritus le respondieron a Kardec que es Dios. Dios es la inteligencia suprema. Y Juana de Ángelis agrega, es el amor supremo. Entonces, toda expresión de amor que está sembrada en el fondo de cada uno de nosotros es una chispa que está encerrada, que está temporalmente apagada,
pero que se va despertando a través de nuestro proceso evolutivo. He aquí un hecho que podéis haber observado muchas veces. El hombre más abyecto, más vil, más criminal, siente por un ser o por un objeto cualquiera un afecto vivo y ardiente, a prueba de todo lo que tendiera a disminuirlo, que toma a menudo proporciones sublimes. Sí, porque nosotros vemos la historia de la humanidad y vemos seres que, aunque eran señalados, rechazados, o podían tener muchos vicios, tener pasiones, también tenían momentos de expresión de afecto, de cariño, de conmiseración, de misericordia en determinados momentos. Entonces, esto indica que hay una chispa en la profundidad del ser sembrada por Dios. Y como enseñan los espíritus, es esa chispa la que nos impulsa a seguir avanzando, a seguir progresando. Durante un tiempo nos lleva al instinto de conservación, al instinto sexual, al instinto de buscar el alimento, la protección, la procreación, etc. Pero va evolucionando, como vimos en las primeras láminas, hasta alcanzar estados sublimes en los espíritus de luz, en los espíritus superiores. Entonces, esa ley de amor, o más que todo el amor en sí, en la medida en que se va desarrollando, en cada uno de nosotros va teniendo unos efectos muy saludables, ¿no? Porque es una energía pura que, aunque se expresa imperfectamente en nuestro estado evolutivo, aún así produce efectos saludables, ¿no? Porque es una energía que irradia desde las profundidades del ser y se exterioriza alcanzando nuestro cuerpo espiritual, atravesándolo y proyectándose en nuestro cuerpo físico, hasta el punto de que en la medida en que una persona ama, en la medida en que una persona desarrolla el equilibrio mental y emocional, esa energía produce en las células un equilibrio, una salud, una vitalidad y una armonía. El amor, mientras más puro es, mientras más sutil es, más efectos positivos va a rendir en nuestro organismo, incluso en el sistema inmunológico. Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrestre. Entonces, así como se menciona que el equilibrio mental, emocional y afectivo puede producir salud en nuestro cuerpo material, los efectos espirituales son superiores, porque es una energía que se va a exteriorizar, que incluso se proyecta en nuestro campo mental, se exterioriza alrededor del grupo familiar y del grupo social en la medida en que nosotros lo desarrollemos. Las energías que emite el espíritu son poderosas. Nuestra mente, nuestro verbo, nuestros sentimientos, emociones y conductas son distintos tipos de energía que se exteriorizan y generan en torno de nosotros una atmósfera psíquica en la cual vivimos. Y esa atmósfera psíquica que generamos en nuestro hogar, normalmente no la sentimos, no la identificamos porque estamos imbuidos en ella. Estamos amañados, adaptados a ella, pero una persona que viene a nuestro hogar puede sentir ese halo energético que puede ser positivo o puede ser negativo. Y es por eso que cuando penetramos en instituciones y en lugares o en reuniones, sentimos un ambiente agradable o desagradable, y más si somos sensibles, ¿no? Entonces tiene un afecto en el mejoramiento del ser humano y la felicidad durante la vida terrestre, una felicidad relativa. Los más rebeldes y más viciosos deberán reformarse cuando vean los beneficios producidos por esta práctica. No hagáis a los otros lo que no quisierais que os hicieran a vosotros.
pero hacerles por el contrario todo el bien que podáis. Esa ley de amor entonces nos lleva a la práctica del bien, y a través del conocimiento que nos da el espiritismo científico, filosófico y moral, nos encaminamos por el conocimiento también a buscar estados más elevados de convivencia, de sentimientos y de reacciones. Amar en el sentido profundo de la palabra es ser real, probo, concienzudo para hacer a los otros lo que quisiéramos para nosotros. Indudablemente que no fue solamente Jesús quien lo expresó así, ¿no? Esta regla áurea, que es la que conduce nuestro comportamiento en la medida en que nos concientizamos, indica que fue pregonada por distintos autores religiosos, espiritualistas y moralistas de la antigüedad en mayor o menor grado. Esa ley es la que nos da la pauta para la conducta humana, la calidad, ¿no? Preguntarnos si lo que estamos haciendo quisiéramos que nos hicieran o no quisiéramos que nos hicieran. Y esa medida nos sirve como pauta para nuestra conducta en el mundo. Amar es mirar la gran familia humana como la suya, porque esta familia la volveréis a encontrar en cierto periodo en los mundos más avanzados, y los espíritus que la componen son como vosotros, hijos de Dios, designados para elevarse hasta el infinito. Esta frase encierra una gran verdad. Esta familia humana que actualmente está en un periodo de transición, de convulsiones de tipo moral, de tipo social, de tipo político y de tipo económico, esta humanidad que en la actualidad está mostrando un desvío parcial, no en todo, esta misma familia la volveremos a encontrar en mundos más avanzados. ¿Por qué? Porque son los mismos que venimos evolucionando y en su mayoría en este mismo planeta. Y eso no descarta que a nuestro mundo ingresen espíritus de otros mundos. Como dice en el Evangelio, buena parte de la humanidad son espíritus exóticos que vienen de otros planetas de expiación y prueba, o vienen de otros planetas que ya iban a dar el paso a mundo de regeneración, se oponían al cambio por su mala conducta, digamos, por sus imperfecciones, y pueden ser desterrados a mundos de expiación y prueba a reiniciar el aprendizaje de la ley de amor. No es una involución, porque lo que esos seres adquirieron en el desarrollo intelectivo en esos mundos se conservan y entonces vuelven a los mundos más atrasados de expiación y prueba e impulsan, por ejemplo, la ciencia, el arte, la cultura. Y también impulsa el campo de la religión y el campo de la espiritualidad. Y a su vez van saldando expiaciones y van corrigiendo su rumbo. Entonces nos seguiremos viendo en la medida en que avancemos en otros planetas, en otros mundos habitados, cuando corresponda ascender en la escala evolutiva de los mundos. Amad para ser bien amados, dice. Creed que estas palabras sabias, amad bien para ser amados, seguirán su curso. Son revolucionarias y siguen una senda segura e invariable. Mas vosotros que me escucháis habéis triunfado. Sois infinitamente mejores que hace 100 años. Habéis cambiado de tal modo con ventaja vuestra que aceptáis sin réplica una multitud de ideas nuevas sobre la libertad y la fraternidad. Esto quiere decir que sí, hemos cambiado, hemos mejorado. No parece mucho, pero hoy se puede dialogar, se puede hablar. Cuando antes se hablaba de fraternidad y libertad, nos llevaban a la hoguera, o llevábamos, o desatábamos guerras, enfrentamientos, duelos.
Sin embargo, la humanidad muestra un cierto y relativo progreso y ese progreso no se detiene. Hoy que el movimiento espírita ha dado un gran paso, ¿veis con qué rapidez las ideas de justicia y de renovación contenidas en los dictados de los espíritus son aceptadas por la mitad del mundo inteligente? Es porque esas ideas responden a todo lo que hay de divino en vosotros. Bueno, así concluimos con la parte de la presentación. E indudablemente, la gran conclusión que se saca es que el amor viene sembrado en la profundidad de nuestro espíritu, pero está adormecido desde las etapas inferiores y se va desarrollando gradualmente hacia etapas superiores. Por lo tanto, ya hoy con un cierto grado de conciencia, aunque todavía nos falta mucho, podemos ya manejar, digamos, estas herramientas de la conciencia, de la voluntad, la oración, la creencia en Dios, en la ayuda superior, y indudablemente contaremos con esa ayuda superior. Lo importante es desarrollar aún más nuestros sentimientos y las pasiones, que son una fuerza que no desaparece en el espíritu, se van depurando, dejan de ser pasiones de carácter material y de carácter inferior para convertirse en una fuerza, una energía que algunos llaman fuerzas sexuales del alma, pero que realmente son fuerzas espirituales que están en la profundidad del ser y que pueden ser utilizadas para nuestro progreso. Además de que, en cierta forma, guardamos una cierta conciencia, y eso dicen que es lo que impulsa, como decían algunos pensadores de la Edad Media y de la escolástica, esa conciencia es lo que impulsa al hombre a buscar a Dios. Y ya hoy, con este conocimiento doctrinario de que existe un Dios, existe una realidad espiritual, existe el alma en proceso de evolución y estados superiores, tenemos entonces una herramienta para seguir impulsando nuestro propio progreso individual y colectivo. Bueno, concluimos la clase de hoy. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Ya tienes acá a nuestro amigo Rubén Hernández de Cartagena bombardeándote con preguntas en el chat. Así que no sé si las quieras mirar o quieres que yo te las lea. Son tres. Bueno, sería bueno que me las leyeras para que todos las escucharan. Bueno, bien. Dice así. Álvaro, como dice el Evangelio según el Espiritismo, el espíritu instruido y purificado tiene sentimientos y el punto exquisito del sentimiento es el amor. Entonces podemos interpretar esta enseñanza que la inteligencia es la que lleva al espíritu hacia el amor. Podemos decir también que el amor es un sentimiento intelectual. Podríamos decir te amo con mi inteligencia. Tremenda pregunta. Vamos a leerte las otras para ver si puedes empalmarlas. Podríamos decir que cuando el espíritu alcanza... Podríamos decir que cuando el espíritu alcanza... repíteme la porque se cortó. Se entrecortaba la voz y no te la entendí. Bueno. Dice, así como tú citaste allí, la primera. Dice el amor es un sentimiento intelectual. Podríamos decir te amo con mi inteligencia. ¿Oíste? La inteligencia y el sentimiento son campos, las dos alas de la evolución del espíritu. Indudablemente que están íntimamente relacionados. Incluso algunos dicen que en los estados más elevados de la evolución se funden en uno solo, la inteligencia y el sentimiento. Pero indudablemente en nosotros prima la inteligencia, y la inteligencia nos va dando margen para que
podamos impulsar el desarrollo del sentimiento. Entonces, son dos campos independientes, pero interrelacionados. El uno apoya al otro, ya sea la inteligencia, ya sea el sentimiento, nos van ayudando a evolucionar, porque la inteligencia nos da la comprensión y el sentimiento atempera las ideas para encaminarlas poco a poco hacia el bien. Entonces, sabemos que nuestra humanidad ha avanzado mucho en inteligencia sin que sea lo máximo y ha rezagado el desarrollo del sentimiento y el desarrollo de la moral. Viene la doctrina espírita a hacernos ver esto y a que tomemos conciencia de que es importante ahora equilibrar estas dos alas para el ascenso del espíritu. Dice la segunda, podríamos decir que cuando el espíritu alcanza su último grado de evolución, debe ser el instinto y el sentimiento del amor se funden en uno solo, manifestándose el amor en un grado absoluto por encima del intelecto o existe en un estado equilibrado. Bueno, como dije, son las dos alas del ascenso del espíritu que tienen que irse equilibrando a lo largo de la evolución, ¿no? Como señala la propia doctrina, los espíritus explican que tenemos un gran desarrollo intelectivo y un rezago en el desarrollo moral. Dice, como dije al principio, o al responder la primera, que se van a fundir en una sola fuerza, pero estamos lejos de comprender cómo esto puede ser. Pero si ya somos conscientes de que nuestro intelecto está desarrollado y nuestro campo moral está rezagado, es allí donde debemos trabajar con el apoyo de la inteligencia. Dice, ¿qué tan cierto es que se ama por el corazón si el corazón es un músculo? ¿Cómo se interpreta esta creencia? ¿Tiene alguna lógica? Sí, físicamente el corazón es un músculo que se contrae desde que nacemos hasta que desencarnamos para impulsar la sangre por el organismo y mantener la vida, ¿no? Entonces se habla desde el centro cardíaco, que es un centro de energías que coincide más o menos en posición con el corazón y están íntimamente relacionados. Entonces, físicamente es el músculo que impulsa la circulación de la sangre, pero espiritualmente es el centro cardíaco por donde se manifiesta y se proyecta en forma de energía el amor. Dice, también podemos decir que la reencarnación es una gran herramienta para que el espíritu desarrolle el amor. Por supuesto, porque la inteligencia nos da el conocimiento, nos da la sabiduría, nos va dando una madurez y tomando conciencia es cuando nosotros trabajamos en el campo del sentimiento. Se interrelacionan mutuamente, se retroalimentan. Bueno, Álvaro, entonces, si quieres hacer la conclusión y la oración. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta y pidiendo disculpas por las interrupciones, pero bueno, la señal, editaremos el video para después subirlo a la red como una clase bien hilvanada. Y superado este impasse tecnológico, vamos a disponernos a dar gracias a Dios. La muerte es solamente del cuerpo físico. El amor es de esencia divina, nos enseña la doctrina espírita. Y desde el primero hasta el último, poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. ¿Cuál es ese fuego sagrado? Es el amor. ¿Y el amor de quién nace? Del propio Dios, porque el amor es la esencia divina, ¿no? Recordemos que en la doctrina espírita los espíritus le respondieron a Kardec que es Dios. Dios es la inteligencia suprema. Y Juana de Ángelis agrega, es el amor supremo. Entonces, toda expresión de amor que está sembrada en el fondo de cada uno de nosotros es una chispa que está encerrada, que está temporalmente apagada, pero que se va despertando
a través de nuestro proceso evolutivo. He aquí un hecho que podéis haber observado muchas veces. El hombre más abyecto, más vil, más criminal, siente por un ser o por un objeto cualquiera un afecto vivo y ardiente, a prueba de todo lo que tendiera a disminuirle, que toma a menudo proporciones sublimes. Sí, porque nosotros vemos la historia de la humanidad y vemos seres que, aunque eran señalados, rechazados, o podían tener muchos vicios, tener pasiones, también tenían momentos de expresión de afecto, de cariño, de conmiseración, de misericordia en determinados momentos. Entonces, esto indica que hay una chispa en la profundidad del ser sembrada por Dios. Y como enseñan los espíritus, es esa chispa la que nos impulsa a seguir avanzando, a seguir progresando. Durante un tiempo nos lleva al instinto de conservación, al instinto sexual, al instinto de buscar el alimento, la protección, la procreación, etc. Pero va evolucionando, como vimos en las primeras láminas, hasta alcanzar estados sublimes en los espíritus de luz, en los espíritus superiores. Entonces, esa ley de amor, más que todo el amor en sí, en la medida en que se va desarrollando, en cada uno de nosotros va teniendo unos efectos muy saludables, ¿no? Porque es una energía pura que, aunque se expresa imperfectamente en nuestro estado evolutivo, aún así produce efectos saludables, ¿no? Porque es una energía que irradia desde las profundidades del ser y se exterioriza alcanzando nuestro cuerpo espiritual, atravesándolo y proyectándose en nuestro cuerpo físico, hasta el punto de que en la medida en que una persona ama, en la medida en que una persona desarrolla el equilibrio mental y emocional, esa energía produce en las células un equilibrio, una salud, una vitalidad y una armonía. El amor, mientras más puro es, mientras más sutil es, más efectos positivos va a rendir en nuestro organismo, incluso en el sistema inmunológico. Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrestre. Entonces, así como se menciona que el equilibrio mental, emocional y afectivo puede producir salud en nuestro cuerpo material, los efectos espirituales son superiores, porque es una energía que se va a exteriorizar, que incluso se proyecta en nuestro campo mental, se exterioriza alrededor del grupo familiar y del grupo social en la medida en que nosotros lo desarrollemos. Las energías que emite el espíritu son poderosas. Nuestra mente, nuestro verbo, nuestros sentimientos, emociones y conductas son distintos tipos de energía que se exteriorizan y generan en torno de nosotros una atmósfera psíquica en la cual vivimos. Y esa atmósfera psíquica que generamos en nuestro hogar, normalmente no la sentimos, no la identificamos porque estamos imbuidos en ella. Estamos amañados, adaptados a ella, pero una persona que viene a nuestro hogar puede sentir ese halo energético que puede ser positivo o puede ser negativo. Y es por eso que cuando penetramos en instituciones y en lugares o en reuniones, sentimos un ambiente agradable o desagradable, y más si somos sensibles, ¿no? Entonces tiene un afecto en el mejoramiento del ser humano y la felicidad durante la vida terrestre, una felicidad relativa. Los más rebeldes y más viciosos deberán reformarse cuando vean los beneficios producidos por esta práctica. No hagáis a los otros lo que no quisierais que os hicieran a vosotros.
pero hacerles por el contrario todo el bien que podáis. Esa ley de amor entonces nos lleva a la práctica del bien, y a través del conocimiento que nos da el espiritismo científico, filosófico y moral, nos encaminamos por el conocimiento también a buscar estados más elevados de convivencia, de sentimientos y de reacciones. Amar en el sentido profundo de la palabra es ser real, probo, concienzudo para hacer a los otros lo que quisiéramos para nosotros. Indudablemente que no fue solamente Jesús quien lo expresó así, ¿no? Esta regla áurea, que es la que conduce nuestro comportamiento en la medida en que nos concientizamos, indica que fue pregonada por distintos autores religiosos, espiritualistas y moralistas de la antigüedad en mayor o menor grado. Esa ley es la que nos da la pauta para la conducta humana, la calidad, ¿no? Preguntarnos si lo que estamos haciendo quisiéramos que nos hicieran o no quisiéramos que nos hicieran. Y esa medida nos sirve como pauta para nuestra conducta en el mundo. Amar es mirar la gran familia humana como la suya, porque esta familia la volveréis a encontrar en cierto periodo en los mundos más avanzados, y los espíritus que la componen son como vosotros, hijos de Dios, designados para elevarse hasta el infinito. Esta frase encierra una gran verdad. Esta familia humana que actualmente está en un periodo de transición, de convulsiones de tipo moral, de tipo social, de tipo político y de tipo económico, esta humanidad que en la actualidad está mostrando un desvío parcial, no en todo, esta misma familia la volveremos a encontrar en mundos más avanzados. ¿Por qué? Porque son los mismos que venimos evolucionando, y en su mayoría en este mismo planeta. Y eso no descarta que a nuestro mundo ingresen espíritus de otros mundos. Como dice en el Evangelio, buena parte de la humanidad son espíritus exóticos que vienen de otros planetas de expiación y prueba, o vienen de otros planetas que ya iban a dar el paso a mundo de regeneración, se oponían al cambio por su mala conducta, digamos, por sus imperfecciones, y pueden ser desterrados a mundos de expiación y prueba a reiniciar el aprendizaje de la ley de amor. No es una involución, porque lo que esos seres adquirieron en el desarrollo intelectivo en esos mundos se conservan, y entonces vuelven a los mundos más atrasados de expiación y prueba e impulsan, por ejemplo, la ciencia, el arte, la cultura. Y también impulsa el campo de la religión y el campo de la espiritualidad. Y a su vez van saldando expiaciones y van corrigiendo su rumbo. Entonces nos seguiremos viendo en la medida en que avancemos en otros planetas, en otros mundos habitados, cuando corresponda ascender en la escala evolutiva de los mundos. Amad para ser bien amados, dice. Creed que estas palabras sabias, amad bien para ser amados, seguirán su curso. Son revolucionarias y siguen una senda segura e invariable. Mas vosotros que me escucháis habéis triunfado. Sois infinitamente mejores que hace 100 años. Habéis cambiado de tal modo con ventaja vuestra que aceptáis sin réplica una multitud de ideas nuevas sobre la libertad y la fraternidad. Esto quiere decir que sí, hemos cambiado, hemos mejorado. No parece mucho, pero hoy se puede dialogar, se puede hablar. Cuando antes se hablaba de fraternidad y libertad, nos llevaban a la hoguera, o llevábamos, o desatábamos guerras, enfrentamientos, duelos.
Sin embargo, la humanidad muestra un cierto y relativo progreso y ese progreso no se detiene. Hoy que el movimiento espírita ha dado un gran paso, veis con qué rapidez las ideas de justicia y de renovación contenidas en los dictados de los espíritus son aceptadas por la mitad del mundo inteligente. Es porque esas ideas responden a todo lo que hay de divino en vosotros. Bueno, así concluimos con la parte de la presentación. E indudablemente, la gran conclusión que se saca es que el amor viene sembrado en la profundidad de nuestro espíritu, pero está adormecido desde las etapas inferiores y se va desarrollando gradualmente hacia etapas superiores. Por lo tanto, ya hoy con un cierto grado de conciencia, aunque todavía nos falta mucho, podemos ya manejar, digamos, estas herramientas de la conciencia, de la voluntad, la oración, la creencia en Dios, en la ayuda superior, y indudablemente contaremos con esa ayuda superior. Lo importante es desarrollar aún más nuestros sentimientos y las pasiones, que son una fuerza que no desaparece en el espíritu, se van depurando, dejan de ser pasiones de carácter material y de carácter inferior para convertirse en una fuerza, una energía que algunos llaman fuerzas sexuales del alma, pero que realmente son fuerzas espirituales que están en la profundidad del ser y que pueden ser utilizadas para nuestro progreso. Además de que, en cierta forma, guardamos una cierta conciencia, y eso dicen que es lo que impulsa, como decían algunos pensadores de la Edad Media y de la escolástica, esa conciencia es lo que impulsa al hombre a buscar a Dios. Y ya hoy, con este conocimiento doctrinario de que existe un Dios, existe una realidad espiritual, existe el alma en proceso de evolución y estados superiores, tenemos entonces una herramienta para seguir impulsando nuestro propio progreso individual y colectivo. Bueno, concluimos la clase de hoy. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Ya tienes acá a nuestro amigo Rubén Hernández de Cartagena bombardeándote con preguntas en el chat. Así que no sé si las quieras mirar o quieres que yo te las lea. Son tres. Bueno, sería bueno que me las leyeras para que todos las escucharan. Bueno, bien. Dice así. Álvaro, como dice el Evangelio según el Espiritismo, el espíritu instruido y purificado tiene sentimientos y el punto exquisito del sentimiento es el amor. Entonces podemos interpretar esta enseñanza que la inteligencia es la que lleva al espíritu hacia el amor. Podemos decir también que el amor es un sentimiento intelectual. Podríamos decir te amo con mi inteligencia. Tremenda pregunta. La inteligencia y el sentimiento son campos, las dos alas de la evolución del espíritu. Indudablemente que están íntimamente relacionados. Incluso algunos dicen que en los estados más elevados de la evolución se funden en uno solo, la inteligencia y el sentimiento. Pero indudablemente en nosotros prima la inteligencia, y la inteligencia nos va dando margen para que podamos impulsar el desarrollo del sentimiento. Entonces, son dos campos independientes, pero interrelacionados. El uno apoya al otro. Ya sea la inteligencia, ya sea el sentimiento, nos van ayudando a evolucionar, porque la inteligencia nos da la comprensión y el sentimiento atempera las ideas para encaminarlas poco a poco hacia el bien. Entonces, sabemos que nuestra humanidad ha avanzado mucho en inteligencia sin que sea lo máximo, y ha rezagado el desarrollo del sentimiento y el desarrollo de la moral. Viene la doctrina espírita a hacernos ver esto
y a que tomemos conciencia de que es importante ahora equilibrar estas dos alas para el ascenso del espíritu. Dice la segunda, podríamos decir que cuando el espíritu alcanza su último grado de evolución, debe ser el instinto y el sentimiento del amor se funden en uno solo, manifestándose el amor en un grado absoluto por encima del intelecto o existe en un estado equilibrado. Bueno, como dije, son las dos alas del ascenso del espíritu que tienen que irse equilibrando a lo largo de la evolución, ¿no? Como señala la propia doctrina, los espíritus explican que tenemos un gran desarrollo intelectivo y un rezago en el desarrollo moral. Dice, como dije al principio, o al responder la primera, que se van a fundir en una sola fuerza, pero estamos lejos de comprender cómo esto puede ser. Pero si ya somos conscientes de que nuestro intelecto está desarrollado y nuestro campo moral está rezagado, es allí donde debemos trabajar con el apoyo de la inteligencia. Dice, ¿qué tan cierto es que se ama por el corazón si el corazón es un músculo? ¿Cómo se interpreta esta creencia? ¿Tiene alguna lógica? Sí, físicamente el corazón es un músculo que se contrae desde que nacemos hasta que desencarnamos para impulsar la sangre por el organismo y mantener la vida, ¿no? Entonces se habla desde el centro cardíaco, que es un centro de energías que coincide más o menos en posición con el corazón y están íntimamente relacionados. Entonces, físicamente es el músculo que impulsa la circulación de la sangre, pero espiritualmente es el centro cardíaco por donde se manifiesta y se proyecta en forma de energía el amor. Dice, también podemos decir que la reencarnación es una gran herramienta para que el espíritu desarrolle el amor. Por supuesto, porque la inteligencia nos da el conocimiento, nos da la sabiduría, nos va dando una madurez y tomando conciencia es cuando nosotros trabajamos en el campo del sentimiento. Se interrelacionan mutuamente, se retroalimentan. Bueno, Álvaro, entonces, si quieres hacer la conclusión y la oración. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta y pidiendo disculpas por las interrupciones, pero pues la señal, editaremos el video para después subirlo a la red como una clase bien hilvanada y superado este impasse tecnológico, vamos a disponernos a dar gracias a Dios.